Thomas Derrick. Nuestro siguiente verdugo, Thomas Derrick, vivió en la época de la célebre reina Isabel I de Inglaterra. La historia de Derrick es particular por el comienzo que tuvo su carrera, ya que Derrick había sido condenado a muerte por violar a una mujer. Sin embargo, Robert de Beus, segundo conde de Essex, le propuso perdonarle la vida, indultarle la pena de muerte, a cambio de que se convirtiera en el verdugo oficial de la jurisdicción de este conde. Durante su carrera como verdugo oficial, Derrick ejecutó nada menos que a más de 3.000 personas. Más de 3.000 personas que ejecutó, y entre ellas, paradójicamente o por ironías del destino, se encontraba el propio de Beus, conde de Essex, la persona que lo había nombrado para el cargo y que terminó siendo condenado a muerte por un fallido golpe de estado contra la reina Isabel I. Pero además Derrick se convirtió en un inventor muy creativo, ya que a él se debe la invención de la llamada Torre Derrick, que no es otra cosa que una torre de perforación, pero que él la inventó originalmente con el propósito de que sirviera como un método más eficaz para ejecutar a los condenados a la horca, y entonces ideó este poste de grúa con un mástil atiantado, y de esa manera poder ahorcar de una manera más fácil y más efectiva a los ajusticiados. Sin embargo, con el tiempo el invento de Derrick terminó sirviendo para propósitos menos siniestros y más útiles en materia de perforación y de construcción. Johann Reichardt. A Reichardt el oficio de verdugo le venía de familia, pues durante 8 generaciones su familia se había dedicado al oficio de verdugo en Alemania. Por su parte, Reichardt se comenzó en el oficio pocos años después de haber terminado la Primera Guerra Mundial en la que combatió. Específicamente, comienza a trabajar como verdugo en abril de 1924, cuando se convierte en verdugo oficial para el Estado alemán de Baviera. Durante años, Reichardt trabajó como verdugo bajo el régimen democrático de la República de Weimar. Luego se retira y vuelve otra vez cuando Adolf Hitler llega al poder y se impone el régimen nazi. A partir de ese momento entonces trabajaría para el Tercer Reich. El instrumento de trabajo de Reichardt era una Fallbeil. La Fallbeil era una versión alemana de la guillotina francesa, solo que un poco más pequeña y con una hoja más pesada que la original francesa. Con esta versión de guillotina, este modelo de guillotina de fabricación alemana, Reichardt decapitaba, es decir, le cortaba la cabeza a los condenados. Con el régimen nazi del Tercer Reich, Reichardt tuvo bastante trabajo ejecutando a delincuentes comunes y a presos políticos condenados por los tribunales nazis a la pena de muerte. Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, el trabajo de Reichardt se multiplica y entre 1939 y 1945, según sus propios registros, ejecutó a 2.876 hombres y mujeres en nombre del Tercer Reich. Sin duda, sus víctimas más famosas de aquel periodo
fueron los hermanos alemanes Skoll, Hans y sobre todo Sophie Skoll, quienes eran líderes de un pequeño grupo de estudiantes alemanes, un pequeño grupo opositor que se oponía a la dictadura de Hitler y que se conocía este grupo como la Rosa Blanca, quienes fueron ejecutados por oponerse al régimen nazi, por pedir el restablecimiento de la democracia en Alemania y el fin de la guerra. Actividades que hicieron de forma pacífica, pero que aún así les valió la condena a muerte. Al terminar la Segunda Guerra Mundial y ser ocupada Alemania por las fuerzas aliadas, Reinhardt no fue juzgado, no fue castigado por sus actividades, a pesar de haber sido un militante en el partido nazi, porque ninguna de las personas a las que mató las ejecutó en ningún campo de concentración o en el campo de batalla, sino que todos habían sido condenados a muerte por tribunales de justicia alemanes, aunque de forma legal, aunque haya sido bajo la legalidad de las leyes nazis. De todas maneras, los aliados no lo juzgaron y sino todo lo contrario. Reinhardt es contratado como asistente de verdugo por las fuerzas aliadas y entonces, paradójicamente, colabora en la ejecución de antiguos criminales de guerra nazi que han sido capturados, juzgados y condenados a muerte por los aliados. En esta ocasión, Reinhardt ya no trabaja con su habitual instrumento de trabajo, con la guillotina alemana, sino que trabaja con la horca. Y de esta manera, entre otros criminales a los que le tocó encargarse de su ejecución, se encontraba Martin Gottfried Beix, excomandante del campo de concentración de Dachau. No está claro el número de ejecuciones de antiguos nazis en las que colaboró, pero se especula con que podrían haber sido hasta 150, aunque otros rebajan la cifra a unos 20. Se calcula que en total, en toda su carrera profesional, Reinhardt pudo haber ejecutado hasta 3.165 personas. Reinhardt murió muchos años después del final de la Segunda Guerra Mundial, a comienzos de los 70, en un asilo de ancianos. Zouflikar. En la época del antiguo Imperio Otomano, que tenía su epicentro en lo que es la actual Turquía, durante siglos que duró este imperio se aplicó con bastante asiduidad o frecuencia la pena de muerte. Los verdugos de la corte imperial otomana recibían la denominación de jardinero jefe y no hubo ninguno que fuera tan prolífico como un hombre llamado Zouflikar. Zouflikar, al parecer, según cuentan las crónicas de la época, estranguló, que era la forma de ejecución mediante la estrangulación, estranguló a 3 personas al día durante 5 años. Se estima, se calcula, que en definitiva mató a más de 5.000 personas con sus propias manos. Vasily Blokhin. Vasily Blokhin nació en 1895 en lo que era el antiguo Imperio Ruso y combatió en la Primera Guerra Mundial. Luego de la Primera Guerra Mundial, Blokhin se unió a la NKVD, la predecesora de la KGB soviética. Como es bien sabido, la policía secreta soviética
la KGB y su predecesora, cometían todo tipo de asesinatos, torturas y barbaridades de las que participaba de forma entusiasta Blokhin. Durante sus 6 años allí, el dictador soviético Stalin quedó tan impresionado con su trabajo que lo ascendió y lo hizo jefe de una pequeña unidad que estaba bajo las órdenes directas de Stalin. Cuando al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, por el pacto entre Stalin y Adolf Hitler, el pacto soviético-alemán, se repartieron la Unión Soviética y Alemania a Polonia. Posteriormente tendría lugar la tristemente célebre masacre de Katyn, en la cual las fuerzas soviéticas se encargaron, por órdenes de Stalin, de asesinar a miles de oficiales del ejército polaco que habían quedado prisioneros después de la invasión de la Unión Soviética a la parte este de Polonia, mientras sus aliados accidentales, los nazis, se encargaban de ocupar el resto del país. Y precisamente fue esta masacre la que le dio la oportunidad a Blokhin de pasar a la historia como el más prolífico verdugo de la historia de la humanidad. Para hacerlo, se había preparado una habitación oscura. En esta habitación el suelo había sido intencionalmente colocado de forma inclinada para que la sangre pudiera ser lavada fácilmente con una manguera. Blokhin se colocaba detrás de la puerta con un delantal de cuero, un sombrero de cuero también y guantes largos del mismo material. Bajo sus instrucciones, los carceleros hacían entrar a la habitación oscura uno por uno a los militares polacos, y sin decir una palabra, Blokhin disparaba al prisionero en la base del cráneo. Él hizo esto cada 3 minutos, durante 10 horas por noche, durante 28 días. Con lo cual, al final, había ejecutado al menos a 6.000 hombres. Blokhin disfrutaría de muchos años de recompensas por sus acciones como verdugo, hasta que en el año 1953 falleció su amo, el dictador Stalin, y en ese momento fue obligado a retirarse y posteriormente se le despojó de su cargo y de todos los privilegios que ello conllevaba, lo cual terminaría conduciéndolo al alcoholismo, a perder la razón y finalmente suicidarse en 1955. Bueno, amigas, amigos, espero una vez más que sea de su agrado. Si es así, que le den clic a me gusta y que lo compartan.